A veces, a mí me da por pensar en la política nacional y decido no pensar, dejar de pensar. Porque hey, cada vez entiendo menos de lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, en eso entran hay todas las aberraciones que uno ha acumulado. La costumbre de pensar qué hago, cómo voy a hacer las cosas. Busco la solución primero y después resuelvo el problema, o planteo el problema primero y después busco la solución. Esas cosas, aunque parezca raro eso, así es como uno normalmente funciona. La naturaleza nos enseñó a que esas dos posibilidades existen. Ajá. Estaba viendo como no se puede pensar la política nacional sin la referencia externa, porque ya dejamos de vivir en la aldea, estamos sumergidos en las tendencias universales, todas. En un país importante como es Hungría, no se puede negar, el gobierno acaba de decidir que deja de financiar los programas de estudios de género. ¿Cómo es la cosa? Todas las programas Sí, sí. que tengan Sí, que ver con... sin las diferencias de órganos, no, de género, en, sí, el, de género, en sí, general, sí. De manera holística, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cosa que en Costa Rica, Dave, cuando yo era rector, antes incluso cuando era vicerrector, ya la Universidad de Costa Rica había empezado a desarrollarse sus programas y a nadie le parecía siniestro ni monstruoso, y ahí va, y por dicha, ¿verdad? Bueno, no voy a juzgar los éxitos que pudieron haber tenido esos programas, o los fracasos, no sé. Pero sí existen y es natural que se desarrollen actualmente incluso en todos los centros universitarios y ya en el nivel medio y todo. Pero bueno, viene un gobierno de un país civilizado y toma esa decisión. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿significa que hay en algún lugar del mundo un proyecto, ha ocurrido una explosión? Eso es en Hungría. En Hungría, sí. Sí. Al que tengamos una explosión a la que tengamos que enfrentarnos pronto. Porque bueno, si ocurre en Hungría, ya debe haber algunas personas en Costa Rica pensando que está bien que Orbán haya hecho eso. Orbán, no sé qué se llama, el sátrapa de Hungría. Que por cierto, la Unión Europea tiene sátrapas, ¿verdad? ¿No? Sí, todo el claro. mundo la ve como la democracia exquisita y es un nido de víboras. Sí. Entonces, muchas de las cosas que ocurren en la política nuestra podría ser que son las pequeñas vibraciones que ya se están dando, como esas vibraciones que hacen que las cucarachas se salgan de los pozos cuando va a temblar, ¿verdad? Sí, sí. Y ve uno que estamos en una situación interna totalmente ininteligible. Hubo una medida tomada por el gobierno, se dice de la ministra de Hacienda, pero es una medida del gobierno que consistió en tomar una decisión estratégica importante, que al parecer es violatoria de la ley, que fue eso de proceder a hacer pagos de la deuda, Sí. porque el impago podría haber provocado una... Perdóname, pero ¿qué tiene que ver eso con Hungría? No, lo que te estoy diciendo es que estoy pendiente. es que estoy conduciendo a la situación que se da en el país, donde uno no sabe qué es lo que realmente está ocurriendo. Sí, ¿Cuáles son las tendencias políticas que se están marcando? En primer lugar, la medida fue tomada en una emergencia insoslayable.
No, así es decir, si viene un tsunami, evacuamos y se acabó. Claro, pero es que los diputados en este momento lo que están es buscando alguna crítica para figurar y para salir, que los oigan. Y es un disparate. Pero eso voy, es que no hay ni una orientación ideológica clara de la gente que nos gobierna, pero menos una voluntad de enfrentarse a las situaciones concretas con buen criterio. Sí, así es. Entonces, una catástrofe se puede evitar con una medida de emergencia evidente y resulta que se critica. ¿Cuáles son las tendencias? Yo no voy a decir ideológicas, sino cuáles son las ideas que están funcionando en la vida política mundial, nacional, sí, por ningún lado se perciben. Sí. Y cualquier cosa es posible, ¿verdad? Sí, Imagínense que el debate que se está dando sobre esa medida del Ministerio de Hacienda conduzca a una decisión legislativa que impida que eso se haga en una oportunidad posterior. Entonces eso es como prohibir a los bomberos usar mangueras. Sí, claro. Gracias, amigo. Y bueno, por eso digo que viéndolo desde arriba y viéndolo desde abajo, esto se vuelve ininteligible. Yo lo que me llama poderoso, 2 diputados nada más fueron los que apoyaron a la diputada esta de Liberación Nacional, que fue la que encontró una violación a la Constitución de haber actuado como se actuó. Pero por amor de Dios, era un asunto de una emergencia tremenda que se podría haber presentado una situación gravísima internacional al no pagar esas deudas. La mayoría eran costarricenses, ¿no? También, no puede ser, ¿no? Y sin embargo, 2 diputados de 57 se rasgaron las vestiduras y que contra la Constitución y contra esto y contra lo otro. Yo no sé, hay una ausencia de un conocimiento plena de lo que está pasando en la situación económico y fiscal del país, sobre todo fiscal, ¿no? Porque encontrar que en un momento determinado, y sobre todo esta ministra, yo la conozco bien, es una persona muy seria, y sí, se percató de que la situación era gravísima, ¿eh? Y tenía que haber alguien, y es que en estos días salió un artículo en la Nación de que montones de oportunidades ha sucedido esto mismo de parte de presentación del Partido Liberación y de otros partidos en que se ha hecho pagos que no han sido aprobados por la... Es probable. No, ahí lo sacaron, pero completos, dieron varios ejemplos y entonces dice uno, bueno, ¿qué ganas de aparecer, que se vea en la televisión o en la radio o en el periódico del talento de una diputada o de un diputado? Son cosas casi infantiles, ¿verdad? Sí, pero el caso es que uno va encontrando en sitios de poder, de influencia a personas que pueden ser tan cerradas como lo son muchos de los gobernantes que nosotros criticamos. Porque que si tuvieran más poder serían terribles. Por ejemplo, esta diputada
de manera paladina y muy tonta, por cierto, les advierte a los magistrados a que aquí es donde los reelegimos, como decían, David, empezando porque esa diputada, no se ha dado cuenta de que ella va a estar solo 4 años ahí. Un magistrado va a estar muerto de risa. Sí, claro, claro. Y yo lo estoy, porque hay que ser muy tonto para creer que un mandato de 4 años permite ser tan arrogante. Sí. Pero hay una cosa que para mí la Corte está pasando una circunstancia muy seria. Sí, claro. Eso de que son ad perpetuam magistrados, ¿por qué? Sí, ¿será que antes eran personajes de una gran categoría en todos los aspectos de un individuo? Y entonces, pues sí, se mantenían quizá en algunas oportunidades de una edad ya mayor, pero eso habría que arreglarlo, eso de los, sí, de los es muy difícil, magistrados. porque en Estados Unidos, hasta donde la Corte Suprema, yo creo que anda por ahí, es decir, no tiene límite. No. Habría que ver. Pues perdón, si hay límite, es decir, la misma Corte, en la mayoría, en un momento determinado, ha eliminado ciertos candidatos. Sí. Pero cuando un presidente propone un magistrado de la Corte Suprema en Estados Unidos, sí. Es casi hasta se muera, sí. ¿verdad? Sí. A menos que se retire. Yo no sé, a veces se me... Pero que sustituyó al otro, el otro se retiró no porque había muerto, sino porque ya tenía una cierta edad. Sí. Porque está cansado y se acabó. Exactamente. Lo cual es razonable. En esas cosas no hay reglas, ¿sí? No hay lo que es ambiente, ¿verdad? Es decir, la sociedad tolera ciertas cosas y antes toleraba algunas porque no se sabían. Sí. La diferencia que se está dando poco a poco es que ya empieza a ser más transparente. Sí. Por lo menos en apariencia, ¿verdad? Sí, bueno, claro que... Hay tantas cosas que antes no se podían descubrir. Antes cuando la policía intervenía a una oficina, no se llevaba la computadora porque no había. O no le piden el teléfono o el juez no puede ordenar que le quiten el teléfono para ver a quién llamó. A registrar. Yo no sé. Hay una serie de factores nuevos. Es que si uno observa con un poquito de detenimiento lo que está pasando, no en Costa Rica, en el mundo entero, hay un cambio que yo creo que dentro de 30, 40 años se va a notar lo que pasó en hay un cambio radical en Europa, la llegada de los africanos, la llegada de los asiáticos, las migraciones enormes en Costa Rica, las migraciones de los, ¿cómo se llama?, nicaragüenses, que son ya una cosa tremenda y no sé hasta dónde se están revisando con detalle qué tipo son esos migrantes, porque estaba leyendo que los 2 asesinatos, y ahora dice que otra, que fue asaltada ayer, los 2 asesinatos de la mexicana y de la norteamericana, no, española, fueron nicaragüenses. Entonces se pone a pensar, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay o no hay vigilancia? ¿Se controla o no hay control? ¿Se averigua o son migraciones circunstanciales que entran por cualquier lado de la frontera y cuando te das cuenta están ahí, primero en el parque de la Merced y después haciendo lo que les da la gana? Pero esto de las migraciones, digamos, no ofrece ninguna perspectiva de control real en ninguna parte. No hay. De ninguna parte. Y ahora, en la mañana, ahí abriendo brevemente las noticias
en la red, veía algo muy escueto sobre un rescate de 600 personas en las últimas horas en el Mediterráneo. Sí, sí, sí. 600 nuevas, digamos que no estaban en las noticias esas sobre el pleito entre si lo recibimos en Sí, este sí, lugar. sí, exactamente. Y Sí, bueno, y prácticamente era solo España la que estaba recibiendo y ya pararon. Ya dijeron, bueno, hasta aquí. pero la cuestión de recibir, eso es lo que se debería debatir con cuidado. ¿Recibir o no recibir? Sí, sí. Se pueden poner murallas como las que está soñando Trump en todas partes. Casi me lo quito. Hoy me lo estaba poniendo y casi me lo quito. Hay un dato que yo siempre conservé en la mente, pero que no sé cómo relocalizarlo. Lectura vieja, muy vieja. En algún momento, en los años 40, se publicó un estudio demográfico. 40. En los 40, ¿verdad? Sí. Avanzada. Hace rato eso. ¿Me estás diciendo viejo? No, el asunto es que yo lo leí y recuerdo muy claramente esto. Como dato destacado, en el estudio se señalaba que el 13% de la población del país eran nicaragüenses. Sí, sí, claro. 13%. En este momento, yo dudo que se llegue a ese porcentaje. No, ahora son mucho más. No sé, pero yo dudo. Pero fíjate, ¿Cuánto es 13% de 500 millones? De 5 millones, perdón. Ya me estaba haciendo muy grande. Pero sí, no, crecimos rápido. No, fíjate que uno revisa entre excompañeros de la escuela, del colegio, de la universidad, y ya, estoy hablando de hace años, había un montón de nicaragüenses que vivían, que se habían venido a vivir acá. De manera que ha aumentado notablemente, aparte de esta migración gigantesca que se está produciendo por otras razones, ¿verdad? Sí debe haber, yo calculo que hay por lo menos unos 400,000 nicaragüenses viviendo aquí. Ese es mi... ¿Andaría por ahí? Por ahí, bueno. Andaría por ahí, ve, sí, sí. Es muy importante ver eso, por supuesto. Está más urbanizado el país y otra serie de factores que hay que considerar. Pero una reflexión que yo hacía, había un amigo tejano que conocí mientras estudiaba. Resulta que me deja ver ahí un mensaje muy escueto que ahora tiene años y años de vivir en Oregon. Sí. En Oregon. Sí. Entonces me voy al mapa y mido a 100 centímetros. La distancia. Y entonces, la única que quiero preguntar si él se siente migrante en Oregon. Y entonces me dice una expresión entre amigos, sí, admitida, sí, pero bien dura. Sí. Y entonces, claro. ¿Pero qué se dijo? Un poco, no fue molesto, sino bueno. esas cosas que se dicen entre amigos. Digo yo, bueno, pero claro, tiene razón. Sin embargo, si me encuentro a un amigo nicaragüense que conocí cuando estudiaba en Bélgica, y me lo encuentro viviendo en Alajuela o en Curridabat, entonces sí. Y son como 250 kilómetros lo que se ha desplazado. Sí, el otro se desplazó de un extremo al otro de un continente. Imagínate. Es tan relativo eso. Sí, claro. Y recordaba que justamente en Bélgica, que como fueron varios años, entonces ahí hay un proceso de adaptación a las condiciones naturales del ambiente que hacía que los centroamericanos
procediéramos en grupo, borrando bastante las ideas de que éramos diferentes, de verdad. Sí, 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 sí. Y entonces empieza uno a preguntarse cómo debe elaborarse mentalmente ese problema para los que son migraciones cercanas. Sí. Fíjese usted que uno en Colombia, concretamente, se habla de migración interna. Sí. Es un tema muy importante. Sí, sí. Estas migraciones colombianas internas, me imagino que algunas de ellas son menos radicales, más radicales que la migración externa que tenemos de nicaragüenses. Sí, sí, debe ser. Y dentro de Colombia hay gente que habla de manera diferente y un poco como para que... Sí, todos los, vas a Cali, tienen una forma de hablar, vas a Medellín, los paisas tienen otra forma de hablar, los bogotanos tienen otra forma de hablar, los cachacos. Sí, no, indudablemente, y los costeños tienen otra forma, se acercan más a nosotros. Pero, al amigo mío que se llegó, hace muchos años, se llegó a quejar a mi oficina porque sus hijas estaban hablando muy raro. Pequeñitas, hijas pequeñitas. Y entonces, ¿cómo raro? Y fíjate que llego y me dice una de ellas, ando buscando mis chinelas. Y no seas baboso. En Cuba le dicen chinelas y podemos decir sandalias. Y yo te digo que aquí también antiguamente se decía las chinelas. Yo recuerdo. Pero tenemos que bajar a buscar las chinelas. Bueno, ya. Estaba hablando raro y a mí me dice alguien las chinelas. Sí, mire, están debajo de la mesa.